Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de Gerardo Castillo mientras entraba a la cocina, todavía con su ropa de entrenamiento. 21 años de servicio en las fuerzas especiales le habían dejado hábitos difíciles de quitar. Arriba a las 5, correr 8 kilómetros, calistenia, ejercicios tácticos en el patio trasero que sus vecinos habían dejado de cuestionar hace años. El retiro no significaba ser blando. Nunca lo significaría. Papá. Marco, de 7 años, chocó contra sus piernas, pero algo andaba mal. El abrazo del chico fue vacilante. Cuidadoso. El entrenamiento de Gerardo captó la señal inmediatamente. La forma en que Marco favorecía su lado izquierdo, la leve mueca de dolor cuando la mano de su padre rozó su hombro derecho. Hola, campeón. ¿Cómo estuvieron donde la abuela y el abuelo? Gerardo se arrodilló, con las manos en los hombros de su hijo. Los ojos del chico se desviaron. Marco, mírame. El labio inferior del niño tembló. El pulso de Gerardo se aceleró. La misma alarma interna que lo había mantenido con vida a través de operaciones en la sierra y el extranjero. Algo andaba muy mal. Marco, enséñame tu brazo. No puedo. El susurro fue apenas audible. Carolina salió del pasillo. Con el teléfono presionado contra su oído, riéndose de algo. Saludó a Gerardo con un gesto despectivo. Mamá, te llamo luego. Sí, él está bien. Está siendo dramático. Ella terminó la llamada. Gerardo, él está bien. Los niños exageran. Enséñame su brazo. La voz de Gerardo bajó al tono que había hecho que los sicarios reconsideraran sus elecciones de vida. Ahora la expresión de Carolina parpadeó. Molestia y luego algo más. Cálculo. No es nada. Mi familia tiene tradiciones que no entenderías. Gerardo remangó cuidadosamente la manga de Marco. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Una marca, circular, de unos 5 centímetros de diámetro. La piel estaba levantada, roja e irritada, aún sanando. En el centro había un símbolo, una C estilizada con 3 líneas irradiando de ella como una corona. Dios mío. La mano de Gerardo tembló. No de miedo, sino de una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo. ¿Quién hizo esto? El abuelo dijo que es como marcan la propiedad, susurró Marco. Dijo que ahora soy un cobos. Que pertenezco a la familia. Gerardo miró a Carolina lentamente. Ella estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y la barbilla levantada. En ese momento, no reconoció a la mujer con la que se había casado hace 9 años. O tal vez nunca la había conocido realmente. Empaca tus cosas, dijo Gerardo en voz baja. ¿Te vas? Carolina se rió. Era un sonido que él había escuchado de su padre, Rogelio Cobos, el patriarca que había construido un imperio manufacturero en el norte del país. Despectivo, con derecho a todo. ¿O qué, Gerardo? ¿Vas a amenazarme? Llamaré a la policía. Les contaré sobre tu estrés postraumático, tus problemas de ira. ¿A quién crees que creerán? ¿A un veterano condecorado con archivos psicológicos clasificados o a una madre devota? Gerardo sacó su teléfono, un nombre en sus contactos, un número que le habían dicho que usara solo en verdaderas emergencias. Presionó llamar. Aquí Castillo. Código de autorización ECO 7 Tango 69. Necesito una extracción. Emergencia familiar. Hostil en el hogar. Hizo una pausa. Afirmativo. Háganlo limpio. La sonrisa de Carolina vaciló. ¿Qué estás haciendo? Cobrando un favor. Gerardo mantuvo sus ojos en su hijo, aplicando suavemente ungüento a la quemadura del botiquín de primeros auxilios. Marco hizo una mueca pero no lloró. Niño duro. Demasiado duro para tener 7 años. 15 minutos. Puedes empacar o puedes irte sin nada. Tu elección. Estás loco. No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa también. Ya no.
La risa murió en su garganta cuando dos Suburban negras se detuvieron exactamente 14 minutos después. De ellas emergieron 4 hombres con equipo táctico, rostros impasibles. Uno de ellos, Santos Cuellar, el antiguo segundo al mando de Gerardo, caminó por la entrada como si fuera el dueño. Señor Santos asintió. ¿Dónde la necesita? Carolina retrocedió, con la cara pálida. Esto es secuestro. Esto es ilegal. Marcaste a mi hijo de 7 años como ha ganado, dijo Gerardo suavemente. ¿Crees que me importa un comino lo legal ahora mismo? Tienes 60 segundos para empacar. Estos caballeros te escoltarán a un hotel. Te quedarás allí hasta que los abogados resuelvan los arreglos de custodia. Si te acercas a mi hijo de nuevo sin mi permiso, lo que suceda después no involucrará abogados. Ella miró a Santos, a los otros hombres, a la cara de Gerardo. Lo que sea que vio allí la hizo agarrar su bolso y sus llaves. Estaba en su auto en 3 minutos. Una de las Suburban la siguió. Santos se quedó atrás. Cristo, Gerardo, cuando dijiste emergencia familiar. Miró a Marco, quien miraba la televisión que Gerardo había encendido tratando de distraerlo con dibujos animados. ¿Qué demonios pasó? Su familia pasó. El imperio de dinero y manufactura de Nuevo León de los Cobos. Necesito saber en qué están metidos realmente, Santos, porque las familias normales no marcan a los niños. Haré algunas llamadas. Pero Gerardo, sabes que yo también estoy retirado. Todavía puedo ayudar, pero no es como antes. Lo sé. Solo necesito información. ¿Puedes quedarte con Marco por 1 hora? Necesito visitar a Rogelio Cobos esta noche. Santos asintió. Ten cuidado. Las familias ricas como esa tienen abogados y políticos en marcación rápida. Cuento con ello. La hacienda Cobos se asentaba sobre 20 hectáreas a las afueras de Monterrey, rodeada por muros de 4 metros y cámaras de seguridad. Gerardo estacionó su camioneta a 3 kilómetros de distancia y se acercó a pie, moviéndose a través del monte con la misma eficiencia silenciosa que le había permitido infiltrarse en la fortaleza de un capo en la Sierra Madre. Las cámaras eran buenas, costosas, pero estaban posicionadas para vehículos, no para alguien que sabía cómo moverse en las sombras. Superó el muro en el punto ciego cerca de la esquina este, cayendo en cuclillas en los jardines bien cuidados. La casa principal era masiva, estilo hacienda colonial, pilares de cantera, el tipo de riqueza que provenía de generaciones de explotación. Las luces brillaban desde el despacho del segundo piso. Gerardo usó un cortador de vidrio en la puerta del solarium, se deslizó dentro y se movió a través de la casa oscura como humo. Cada instinto de 2 décadas de operaciones encubiertas se activó. Memoria muscular, conciencia ambiental, control, respiración. Tenía 43 años, pero aún podía moverse como si tuviera 25. La puerta del despacho estaba entreabierta. Rogelio Cobos estaba sentado detrás de un escritorio de caoba bebiendo tequila añejo solo. 72 años, cabello plateado, el tipo de rostro que aparecía en la revista Expansión bajo titulares sobre historias de éxito mexicanas. No escuchó a Gerardo entrar. No supo que tenía compañía hasta que Gerardo cerró la puerta con llave y se sentó en la silla frente a él. La mano de Rogelio se movió hacia un cajón, probablemente un arma, pero se congeló cuando vio los ojos de Gerardo. Yo no lo haría. La voz de Gerardo era conversacional, casi amistosa. Hablemos en su lugar. Castillo, debí haber sabido que vendrías aquí haciendo amenazas. Carolina dijo que reaccionarías exageradamente. Marcaste a mi hijo. Gerardo se inclinó hacia adelante. Explícame eso. Hazme entender por qué alguien quemaría la carne de un niño con un hierro caliente. La expresión de Rogelio cambió a algo paternal, condescendiente. Es tradición. Cada varón en la familia Cobos lleva la marca. Muestra que son parte de algo más grande que ellos mismos. Es un honor. Marco tiene 7 años. Yo recibí la mía a los 6, mi padre a los 5. Es como mantenemos la unidad familiar. Como recordamos a todos que pertenecen al legado Cobos. Rogelio agitó su tequila. Eres un forastero, Gerardo. No entiendes a las familias de abolengo, el dinero viejo, las viejas costumbres. Pruébame.
Rogelio lo estudió, luego sonrió. El tipo de sonrisa que precedía a algo terrible. La familia Cobos ha estado en México por 6 generaciones. Construimos la infraestructura de este país. Fábricas, acerías, líneas de ensamblaje. Hemos empleado a miles, moldeado comunidades. Los políticos responden nuestras llamadas. Los jueces fallan a nuestro favor. No somos solo una familia. Somos una institución. Y la marca es un seguro. Cualquiera que lleve la marca sabe que está ligado a los intereses de la familia. Entienden que la lealtad no es opcional. Está codificada en su carne. Rogelio se recostó. Marco nos agradecerá algún día cuando herede su parte del imperio. Cuando entienda el poder que viene con el nombre Cobos. La mandíbula de Gerardo se tensó. Él no va a heredar nada de ti. Ni siquiera va a saber tu nombre después de esto. ¿De verdad? Rogelio se rió. ¿Crees que puedes simplemente irte? Carolina es mi hija. Marco es mi nieto. Tengo los mejores abogados en 3 estados. Tengo jueces en mi bolsillo. Tengo investigadores que pueden desenterrar cada archivo clasificado sobre ti. Y no pienses que no filtrarán lo que hiciste en Michoacán o Tamaulipas o en cualquier otro lugar donde el gobierno te envió a ensuciarte las manos. Amenazarme con mi historial de servicio. Esa es tu jugada. Se llama apalancamiento. Esto es lo que va a pasar, Gerardo. Vas a disculparte con Carolina. Vas a traer a Marco de vuelta a las cenas familiares. Vas a aceptar que es un Cobos y que los Cobos siguen las tradiciones Cobos, o te destruiré. No solo financieramente. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres realmente. Un asesino. Un arma del gobierno con problemas mentales y de ira. No apto para criar a un niño. Gerardo se levantó lentamente. Vine aquí para darte la oportunidad de disculparte, de admitir que cometiste un error, de tal vez encontrar una manera de evitar que esto se ponga feo. ¿Y ahora? Ahora me muestras exactamente quién eres. Gerardo se movió hacia la puerta y la desbloqueó. Esta fue tu última noche de paz, Rogelio. Te lo prometo. La sonrisa de Rogelio se amplió. Estoy aterrorizado. Un soldado acabado haciendo amenazas. Sal de mi casa antes de que llame a la verdadera policía. No a tus amigos mercenarios. Gerardo se detuvo en el umbral. 21 años, operaciones especiales, misiones clasificadas en todo el continente. ¿Sabes lo que aprendí en todo ese tiempo, Rogelio? Los enemigos más peligrosos no son los que tienen armas o bombas. Son los que piensan que son intocables. Los que olvidan que el dinero y el poder son solo ilusiones. Y las ilusiones se rompen muy fácil cuando alguien sabe dónde aplicar presión. Dejó a Rogelio Cobos sentado en su despacho, todavía sonriendo, todavía confiado. Esa confianza no duraría mucho. De vuelta en casa, Santos tenía a Marco dormido en el sofá. El niño es fuerte. Apenas lloró cuando le cambié el vendaje. Me preguntó si su mamá iba a volver. ¿Qué le dijiste? Que su papá resolvería todo. ¿Me equivoqué? Gerardo miró a su hijo. Pequeño, vulnerable, marcado como propiedad. No, no te equivocaste. Se volvió hacia Santos. Necesito hacer esas llamadas ahora. Todo sobre la familia Cobos. Negocios, conexiones personales, problemas legales, rumores, chismes. Quiero saber cada secreto sucio que esa familia ha enterrado. Vas tras ellos. Voy a desmantelarlos, Santos. Pieza por pieza hasta que no quede nada más que cenizas y arrepentimiento. Santos asintió lentamente. Cobraré algunos favores. Pero Gerardo, gente como los Cobos. Están conectados. Esto podría ponerse complicado. Ya es complicado. Mi hijo tiene quemaduras de 3er grado porque un rico hijo de perra piensa que la tradición justifica el abuso infantil. La voz de Gerardo era de acero. He enfrentado a terroristas, cárteles y señores de la guerra. Rogelio Cobos es solo otro objetivo. Solo que aún no lo sabe.
Después de que Santos se fue, Gerardo se sentó junto a Marco, ajustando suavemente la cobija. El niño se movió, abriendo los ojos parpadeando. Papá, mamá va a volver. No esta noche, campeón. Tal vez no por un tiempo, pero estás seguro aquí. Lo prometo. El abuelo dijo que la marca significa que soy fuerte ahora. Como él. La voz de Marco era pequeña, incierta. ¿Es eso cierto? Gerardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No, mijo. La fuerza no es algo que alguien te quema encima. Es algo que construyes tú mismo a través de elecciones, a través del coraje, a través de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Ya eres fuerte. Sobreviviste a algo terrible y todavía estás aquí, todavía valiente. Esa es la verdadera fuerza. Marco asintió, cerrando los ojos de nuevo. En minutos, estaba dormido. Gerardo sacó su computadora portátil y comenzó a escribir. Nombres, conexiones, registros comerciales. El grupo manufacturero Cobos tenía subsidiarias en 12 estados, contratos gubernamentales por valor de miles de millones de pesos, pero cada imperio tenía grietas, y Gerardo había pasado 2 décadas aprendiendo a explotar debilidades. Trabajó toda la noche construyendo un perfil sobre Rogelio Cobos y su familia. Lo que encontró hizo que su sangre se helara por segunda vez en 12 horas. La marca no era solo tradición. Era documentación oculta en las notas al pie de oscuros archivos legales y documentos de planificación patrimonial. Gerardo encontró referencias a beneficiarios marcados y herederos de sangre. La familia Cobos no solo marcaba a sus hijos por tradición. Los marcaban para mantener el control de los fideicomisos, las acciones comerciales y los activos a los que solo podían acceder los miembros de la familia verificados que llevaban el sello Cobos. Era un sistema de control generacional disfrazado de herencia. Los niños que llevaban la marca estaban legalmente obligados a las decisiones familiares hasta los 25 años. No podían vender sus acciones, no podían dejar los negocios familiares, ni siquiera podían acceder a su herencia sin la aprobación del consejo familiar, que Rogelio controlaba absolutamente. Era esclavitud vestida de jerga legal y valores familiares. Gerardo siguió cavando, encontró más. La familia Cobos había sido demandada 17 veces en los últimos 40 años por exempleados, socios comerciales, incluso parientes lejanos. Cada caso se había resuelto con acuerdos de confidencialidad. Cada demandante había desaparecido de la vista pública, se había mudado, había sido sobornado o silenciado a través de métodos que Gerardo solo podía adivinar. Un caso destacaba. Hace 8 años, un sobrino, Felipe Cobos, había intentado dejar el negocio familiar y comenzar su propia compañía. Lo encontraron muerto 3 meses después. Dictaminado como suicidio. Sin investigación más allá del informe inicial. El agente del Ministerio Público que cerró el caso se había retirado 6 meses después y compró una casa de vacaciones en Cancún. Gerardo se recostó con la mente a 1000 por hora. Esto no era solo sobre Marco. Esto era sobre una familia que había estado operando como crimen organizado durante décadas, escondiéndose detrás de la respetabilidad y la riqueza. Rogelio Cobos no era solo un abuelo abusivo. Era un depredador que convertía su propio linaje en una prisión. Y cometió el error de apuntar al hijo de Gerardo Castillo. Gerardo abrió su correo electrónico encriptado y comenzó a escribir. Tenía contactos en todo el mundo, analistas de inteligencia, periodistas, abogados que se especializaban en derribar a gente poderosa. Comenzó a contactarlos cuidadosamente construyendo una red. Al amanecer, tenía respuestas de 6 personas. Todos ellos interesados. Todos listos para ayudar a derribar el imperio Cobos. Rogelio Cobos había llamado a Gerardo un soldado acabado. Estaba a punto de aprender lo que un soldado podía hacer cuando no tenía nada que perder y cada razón para pelear. 3 días después, Gerardo se reunió con Andrés el Andy Serrano en una fonda a 50 kilómetros fuera de la ciudad. Andrés era ex-Thyssen, ahora trabajando como investigador privado especializado en delitos de cuello blanco. Habían trabajado juntos en operaciones de inteligencia. Si alguien podía desenterrar suciedad que incluso los Cobos no podían enterrar, era Andrés. Tengo algo, dijo Andrés, deslizando una carpeta sobre la mesa. Pero no te va a gustar. Gerardo la abrió. Adentro había fotografías,
estados de cuenta bancarios y documentos legales. Explica. El grupo manufacturero Cobos tiene una subsidiaria llamada Inversiones Herencia. En papel, es una firma de inversión inmobiliaria. En realidad, es una fachada para la trata laboral. La sangre de Gerardo Selo. ¿Qué? Importan trabajadores de Sudamérica y Centroamérica bajo promesas falsas, les prometen buenos trabajos, luego esencialmente los esclavizan en las fábricas Cobos. Los trabajadores viven en viviendas de la compañía, compran en tiendas de raya modernas, y para cuando pagan las deudas por transporte y alojamiento, están atrapados. Cualquiera que intenta irse es deportado o entregado al crimen organizado. 3 trabajadores han desaparecido en los últimos 5 años. Sin investigaciones, sin cobertura mediática. ¿Cómo no es esto de conocimiento público? Porque los Cobos son dueños de la mitad de los medios en el norte y tienen políticos en nómina. La policía estatal no los tocará. Las agencias federales han sido bloqueadas por investigaciones del Congreso iniciadas por senadores financiados por los Cobos. Es un sistema perfecto de corrupción. Andrés se inclinó hacia adelante. Pero aquí está la cosa, Gerardo. Si podemos exponer esto, podemos derribar a toda la familia, no solo a Rogelio. A todos ellos. Carolina también. Ella está en la Junta de Inversiones Herencia. Aprobó el presupuesto el año pasado. Ella sabe, Gerardo. Tu esposa sabe que están traficando personas. Gerardo sintió náuseas. Se casó con una mujer que le había ocultado esto durante 9 años. Que había sonreído y jugado a ser la madre devota mientras su familia explotaba a personas desesperadas. Que había permitido que su padre quemara la carne de su hijo como parte de su retorcido sistema. Necesito pruebas. Algo que se sostenga ante un juez y en la prensa. Algo que no puedan enterrar. Andrés sacó una unidad USB. Tengo archivos encriptados de un informante dentro de Inversiones Herencia. Registros de nómina mostrando trabajadores ganando 40 pesos la hora. Informes médicos de lesiones laborales sin reclamos de seguro social y testimonios de 6 trabajadores dispuestos a hacerlo público si podemos protegerlos. ¿Por qué no han salido a la luz antes? Porque están aterrorizados. Un trabajador intentó hablar con un reportero hace 2 años. El reportero murió en un accidente automovilístico. El trabajador fue deportado en 48 horas. Esta gente es inteligente, Gerardo. Cubren sus huellas. Gerardo tomó la unidad USB. Entonces necesitamos ser más inteligentes. Necesitamos movernos rápido y golpearlos desde múltiples ángulos a la vez. Si les damos tiempo para reaccionar, harán desaparecer la evidencia y morirán testigos. ¿Hacemos esto bien o no lo hacemos en absoluto? ¿Cuál es la jugada? Gerardo sacó su laptop, abrió un documento seguro en el que había estado trabajando. Fase 1, documentar todo. Necesitamos evidencia en vídeo, registros financieros, testimonios de testigos, todo respaldado en múltiples ubicaciones. Fase 2, asalto legal. Presentar denuncias simultáneas en tribunales estatales y ante la Federación. Homicidio culposo, violaciones laborales, delincuencia organizada. Fase 3, bombardeo mediático, liberar todo a cada medio importante el mismo día. Hacer imposible que contengan la historia. Fase 4. Hizo una pausa. La fase 4 es personal. ¿Qué significa? Rogelio Cobos lastimó a mi hijo. Eso no es algo que los abogados puedan arreglar. Eso es algo que manejo yo mismo. Andrés asintió lentamente. No voy a preguntar qué estás planeando, pero para el registro, no escuché eso. Y nadie más lo hizo tampoco. Bien, porque oficialmente, soy solo un padre preocupado buscando la custodia de su hijo. La sonrisa de Gerardo fue fría. Extraoficialmente. Extraoficialmente, no importa. Pasaron la siguiente hora repasando la logística. Andrés ya había contactado a un periodista llamado Javier Morales, quien había hecho una carrera exponiendo la corrupción corporativa. Javier estaba interesado, pero necesitaba evidencia sólida y fuentes protegidas. Andrés también estaba coordinando con un abogado, Antonio Reyes,
quien se especializaba en casos de trata laboral y había procesado con éxito a 2 grandes corporaciones en los últimos 5 años. Gerardo añadió sus propios recursos a la mezcla. Santos estaba reclutando expersonal militar para proporcionar seguridad a los testigos. Gerardo había contactado a Timo Jaramillo, un contador forense que había trabajado con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Timo podría rastrear cada peso que los Cobos habían escondido en el extranjero. Y estaba Ignacio Nacho Guevara, un exmiembro de la Marina convertido en contratista de seguridad privada que se especializaba en operaciones de extracción. Si necesitaban sacar testigos o evidencia de situaciones peligrosas, Nacho era el mejor en el negocio. Para cuando Gerardo dejó la fonda, tenía un equipo, un plan, y lo más importante, tenía un propósito. Rogelio Cobos pensaba que era intocable. Que su dinero y conexiones lo hacían invencible. Gerardo estaba a punto de enseñarle una dura lección. Nadie era intocable. Todos tenían vulnerabilidades. Y cuando lastimas al hijo de la persona equivocada, todo el dinero del mundo no podría salvarte. A la mañana siguiente, Gerardo recibió una visita, una mujer de unos 60 años, bien vestida, llevando un bolso de diseñador. Llamó a la puerta con la confianza de alguien que esperaba ser bienvenida. Gerardo respondió con Marco a su lado. El niño apenas había dejado la presencia de su padre desde esa noche. Señor Castillo, soy Leonor Cobos, la esposa de Rogelio, la abuela de Marco. Sonrió cálidamente, pero Gerardo vio el cálculo detrás de ello. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar. Gerardo consideró cerrarle la puerta en la cara. En cambio, dijo, Marco, ve a tu cuarto y trabaja en tu tarea. Te llamaré cuando sea hora de comer. El niño vaciló, mirando entre su padre y su abuela. ¿Ella me va a lastimar? Esa pregunta de un niño de 7 años que había aprendido a temer a su propia familia, hizo que la rabia de Gerardo se disparara de nuevo. No, mijo, no lo hará. Lo prometo. Ve. Una vez que Marco estuvo arriba, Gerardo dejó entrar a Leonor pero no le ofreció asiento. Tiene 5 minutos. La sonrisa de Leonor se desvaneció. Sé que estás enojado. ¿Enojado? Gerardo se rió con amargura. Su esposo marcó a mi hijo como ganado. Su hija lo defendió. Estoy mucho más allá de enojado, señora Cobos. Por favor, solo escuche. Leonor se sentó sin invitación, cruzando las manos en su regazo. No quería que esto pasara. Le dije a Rogelio que Marco era demasiado joven, que deberíamos esperar. Pero Rogelio es tradicional, fijo en sus costumbres. La marca ha sido parte de nuestra familia por generaciones. Es como mantenemos la unidad, la identidad. Es abuso infantil. Y si está aquí para defenderlo, puede irse. No lo estoy defendiendo. La voz de Leonor se quebró ligeramente. Estoy tratando de encontrar un punto medio. Rogelio está dispuesto a pagar por la atención médica de Marco. Los mejores especialistas, cirugía plástica para minimizar la cicatriz. Y está dispuesto a establecer un fideicomiso, 100 millones de pesos para el futuro de Marco. Universidad, lo que sea que necesite. ¿A cambio de qué? De que abandones cualquier investigación que estés planeando. De que permitas visitas supervisadas. De que no envenenes a Marco contra su familia. Los ojos de Leonor se endurecieron. Rogelio sabe que has estado investigando nuestros negocios. Sabe que has contactado a periodistas y abogados. Quiere que entiendas que hay consecuencias por atacar a la familia Cobos. Gerardo se acercó más, imponiéndose sobre ella. ¿Es eso una amenaza? Es un golpe de realidad. La familia Cobos tiene recursos que no puedes imaginar. Podríamos atarte en los juzgados por años. Podemos hacer que las batallas de custodia sean tan caras que perderás tu casa. Podemos asegurar que cada agencia gubernamental para la que trabajaste revise tus evaluaciones psicológicas y te considere no apto para la crianza. Podemos hacer de tu vida un infierno, señor Castillo. Su esposo ya cometió ese error. La voz de Gerardo era tranquila, mortal. Me amenazó. Me dijo que me destruiría. ¿Sabe lo que no consideró? He enfrentado la destrucción antes.
Me han disparado, explotado, envenenado y cazado personas que hacen que Rogelio Cobos parezca un bravucón de escuela. He perdido amigos, vi morir a buenos hombres, cargué sus cuerpos fuera de zonas de guerra. ¿Cree que sus amenazas me asustan? Leonor se puso de pie, la ira brillando. Eres un tonto si crees que puedes ganar contra nosotros. Hemos aplastado a gente con mucho más poder y recursos que tú. Políticos, directores ejecutivos, compañías enteras. Todavía estamos de pie. Ellos no. Todos piensan que son invencibles, dijo Gerardo, abriendo la puerta. Justo hasta que no lo son. Dígale a Rogelio que no estoy interesado en su dinero sucio o sus amenazas. Dígale que vengo por todo lo que ha construido. Y dígale que la próxima vez que alguien de su familia toque a mi hijo, no serán abogados y periodistas de los que tenga que preocuparse. Seré yo, y no seré educado. El rostro de Leonor palideció. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa. Estás cometiendo un error terrible. No, señora Cobos, su familia cometió el error. Simplemente aún no se han dado cuenta. Después de que ella se fue, Gerardo llamó inmediatamente a Andrés. Saben que estamos construyendo un caso. Necesitamos acelerar el cronograma. ¿Qué tan rápido? Una semana. ¿Puedes tener todo listo? Será ajustado, pero sí, haré que suceda. Andrés hizo una pausa. Gerardo, si ya te están amenazando, podrían intentar algo más directo. Tú y Marco necesitan protección. Ya está manejado. Santos se mudará temporalmente y tengo cámaras de seguridad cubriendo cada ángulo de la propiedad. Si alguien viene por nosotros, lo sabré. Pero esa noche, Gerardo yacía despierto mirando al techo. Los Cobos eran peligrosos, no solo por su dinero, sino porque no tenían límites morales. Traficaban trabajadores, encubrían muertes y mutilaban niños. ¿Qué harían para proteger su imperio cuando estuviera genuinamente amenazado? Gerardo había comenzado una guerra. Y en la guerra, las bajas eran inevitables. Solo tenía que asegurarse de que las únicas bajas fueran las que lo merecían. Día 5 de la operación. Gerardo estaba sentado en una sala de conferencias segura en un edificio del centro propiedad del bufete de abogados de Antonio Reyes. Alrededor de la mesa estaban los jugadores clave, Andrés Serrano, Antonio Reyes, Javier Morales, Santos Cuellar, Timo Jaramillo y Nacho Guevara. Actualizaciones de estado, dijo Gerardo. Andrés, tenemos 6 testigos asegurados en casas de seguridad en 3 estados, todos dispuestos a testificar sobre las condiciones laborales en las instalaciones de Cobos. También tengo evidencia en vídeo de trabajadores siendo amenazados por personal de seguridad de Cobos. Andrés mostró las imágenes en una computadora portátil. Esto fue grabado hace 2 días en su fábrica de Saltillo. Miren. El vídeo mostraba a un hombre con uniforme de manufactura Cobos acorralando a un trabajador en una escalera. El audio era claro. Hablas con más reporteros y Migración recibe una llamada. Estarás en detención mañana y en un avión la próxima semana. Tu familia en casa, nunca te volverán a ver. ¿Entendido? La mandíbula de Gerardo se tensó. ¿Quién es el empleado de Cobos? Su nombre es Felipe Pineda, jefe de seguridad de la instalación de Saltillo. Expolicía estatal despedido por quejas de tortura. Ha estado con los Cobos por 8 años. Añádelo a la lista de objetivos. Gerardo se volvió hacia Timo. Registros financieros. Timo Jaramillo se subió los lentes, luciendo exhausto pero satisfecho. He rastreado más de 800 millones de pesos a cuentas offshore en las Caimán y en Suiza. El dinero está siendo lavado a través de empresas fantasma que regresan a inversiones herencia. También he encontrado sobornos a 3 senadores, un diputado federal y 5 jueces. Todo está documentado. Fechas, montos, transferencias SPI. Esto es delincuencia organizada pura. Antonio Reyes asintió. Con esta evidencia, puedo presentar denuncias federales ante la FGR que desencadenarán una investigación completa, pero necesitamos coordinar con el reportaje de Javier. Si la historia estalla antes de que se presenten las denuncias, los Cobos tendrán tiempo para destruir evidencia. Javier Morales se inclinó hacia adelante.
Mi editor en Reforma está listo para publicar la historia. Tenemos corroboración de múltiples fuentes, pero necesito una cosa más. Una conexión directa entre Rogelio Cobos y la operación de tráfico. Ahora mismo, él puede alegar ignorancia de que esto eran empleados rebeldes actuando sin su conocimiento. Necesito pruebas de que él sabía y aprobó. Gerardo sacó su teléfono, abrió un archivo encriptado. Lo tengo. Anoche, tuve una conversación con alguien dentro de la organización Cobos, alguien que ha guardado registros. ¿Quién?, preguntó Javier. Alguien con sus propias razones para odiar a Rogelio Cobos. Proporcionaron correos electrónicos enviados desde la cuenta personal de Rogelio aprobando aumentos de presupuesto para la adquisición de trabajadores y discutiendo protocolos de retención para empleados que intentan irse. También hay un memorando donde Rogelio declara explícitamente que se debe disuadir a los trabajadores de la comunicación externa a través de cualquier medio necesario. No es una pistola humeante, es un arsenal. Andrés chifló. ¿Cómo lograste que alguien de adentro se volteara? Yo no lo hice. Me contactaron después de que la esposa de Rogelio visitara. Aparentemente, no soy la única persona a la que Rogelio Cobos ha jodido. Resulta que cuando construyes un imperio sobre la crueldad, eventualmente alguien recuerda y espera el momento adecuado para contraatacar. Santos habló. ¿Qué hay de la seguridad física? Si vamos a hacerlo público en 2 días, los Cobos podrían intentar eliminar testigos o destruir evidencia. Necesitamos ojos en las instalaciones. Ya está cubierto, dijo Nacho. Su voz era ronca. Tengo equipos vigilando sus 3 fábricas principales y la oficina de inversiones herencia. Cualquier camión que salga con archivos o equipo informático, lo sabremos. Y si intentan acceder a las casas de seguridad donde se alojan los testigos, se encontrarán con algunos exmarinos muy infelices. Gerardo asintió. Bien. Antonio, ¿cuánto tiempo hasta que puedas presentar las denuncias? 48 horas. Estoy coordinando con la Fiscalía Especializada. ¿Quieren esto? Es un caso de alto perfil que hará carreras, pero necesitan la documentación finalizada. Javier, ¿puede tu historia correr simultáneamente? Sí, la estamos programando para el miércoles por la mañana. Primera plana. También tengo socios en televisión listos para emitir segmentos en los noticieros de la noche. Para el miércoles por la noche, todos en México sabrán lo que ha hecho la familia Cobos. Gerardo sintió una sombría satisfacción. Entonces estamos listos. Miércoles por la mañana, los golpeamos desde todas las direcciones a la vez. Legal, mediática, financiera. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde para detenerlo. ¿Qué hay de ti?, preguntó Andrés. ¿Cuál es tu papel en esto? La expresión de Gerardo se oscureció. Yo me encargo de Rogelio Cobos personalmente. Eso no es negociable. Gerardo. Empezó Antonio. No estoy pidiendo permiso, Antonio. Rogelio Cobos quemó la carne de mi hijo para marcarlo como propiedad. Amenazó con destruirme. Está dirigiendo un imperio criminal que ha arruinado innumerables vidas. Alguien necesita hacerle entender que las acciones tienen consecuencias, y no va a ser un juez dándole una palmada en la muñeca. La habitación quedó en silencio. Finalmente, Santos habló. ¿Qué necesitas de nosotros? Nada. Esta parte es mía. Solo concéntrense en el asalto legal y mediático. Asegúrense de que el imperio caiga. Yo me aseguraré de que Rogelio entienda por qué. Martes por la noche, Gerardo arropó a Marco en la cama, revisando el vendaje en el brazo de su hijo. La quemadura estaba sanando, pero la cicatriz sería permanente. Un recordatorio diario de lo que la familia Cobos había hecho. Papá. La voz de Marco estaba adormilada. ¿Vamos a estar bien? Sí, amigo. Prometo que todo va a estar bien. ¿La gente mala va a ir a la cárcel? Gerardo vaciló. En un mundo perfecto, podría decirle a su hijo que la justicia prevalecería, que el sistema los protegería. Pero el mundo no era perfecto, y Gerardo había pasado 21 años aprendiendo que a veces la justicia requería mano dura. La gente mala va a enfrentar consecuencias, dijo Gerardo cuidadosamente.
Van a perder todo lo que usaban para lastimar a la gente, y van a saber que lo que hicieron estuvo mal. Bien. Marco cerró los ojos. Me alegra que seas mi papá. Eres la persona más fuerte que conozco. Gerardo besó la frente de su hijo, apagó la luz y bajó las escaleras. Santos estaba en la sala revisando las transmisiones de seguridad de las cámaras alrededor de la propiedad. ¿Todo despejado?, preguntó Gerardo. Sí, sin movimiento, pero tengo un mal presentimiento, güey. Los Cobos han estado demasiado callados. Sin amparos legales, sin investigadores privados husmeando. Es como si solo estuvieran esperando. Déjalos esperar. Mañana no tendrán otra opción que reaccionar. Gerardo fue a su oficina, abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había equipo que no había usado desde su retiro. Gafas de visión nocturna, equipo táctico, una Glock 19 con silenciador y varios artículos que técnicamente violaban la ley federal de armas, pero que él guardaba de todos modos. Viejos hábitos. No planeaba matar a Rogelio Cobos. A pesar de todo, Gerardo no era un asesino, pero planeaba entregar un mensaje que Rogelio nunca olvidaría. Un mensaje que lo perseguiría por lo que le quedara de su miserable vida. Mañana, el asalto legal y mediático destruiría el Imperio Cobos. Esta noche, Gerardo destruiría la paz mental de Rogelio Cobos. A las 2 horas, Gerardo se movía a través del monte que rodeaba la hacienda Cobos. Había estudiado los patrones de seguridad durante una semana. Rotaciones de guardias, puntos ciegos de cámaras, rangos de sensores de movimiento. La seguridad de la hacienda era buena, pero estaba diseñada para detener intrusos casuales y ladrones, no a alguien con el entrenamiento de Gerardo. Pasó por alto el perímetro, escaló el muro y se movió a través de los jardines como un fantasma. La casa principal estaba oscura excepto por una luz. El despacho de Rogelio, donde al anciano aparentemente le gustaba trabajar hasta tarde en la noche. Gerardo no fue a la casa. En cambio, fue al garaje privado de la finca, un edificio separado que albergaba la colección de autos antiguos de Rogelio. 12 vehículos valorados en millones, cada uno mantenido meticulosamente. El orgullo y la alegría de Rogelio, según las historias de Carolina. Gerardo sacó una lata de pintura en aerosol y escribió un mensaje en la puerta del garaje en letras de 1 metro de alto. Tu legado termina mañana. Marcaste a mi hijo. Yo estoy borrando el tuyo. Luego sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto a un número que había obtenido de su fuente interna. El celular personal de Rogelio Cobos. Mira afuera. Gerardo observó desde la línea de árboles cómo las luces parpadeaban en la casa principal. 2 minutos después, Rogelio Cobos emergió en bata flanqueado por 2 guardias de seguridad. Se paró frente al garaje leyendo el mensaje, con la cara iluminada por los reflectores. El teléfono de Gerardo vibró, un mensaje de respuesta. Estás muerto, Castillo. Gerardo escribió de vuelta, no, pero tu imperio lo está. Revisa las noticias mañana por la mañana. Luego llama a tus abogados. Van a estar ocupados. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se fundió de nuevo en el monte. Había logrado lo que vino a hacer, entregó un mensaje y sacudió la confianza de Rogelio Cobos. Por la mañana, el verdadero asalto comenzaría, y para cuando terminara, la familia Cobos no sería nada más que una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando confundes la riqueza con la invencibilidad. Miércoles por la mañana, 6:47 de la mañana, Gerardo estaba sentado en su mesa de cocina con Marco, haciendo hot cakes y fingiendo que todo era normal. Santos estaba en su laptop monitoreando las noticias. Está en vivo, dijo Santos en voz baja. La historia de Javier acaba de publicarse. Gerardo sacó su teléfono. El titular gritaba a través de la pantalla. Imperio manufacturero Cobos acusado de trata laboral, corrupción y abuso. El reportaje era devastador. Fotografías de trabajadores en condiciones terribles. Citas de testigos describiendo amenazas, violencia y explotación, registros financieros mostrando millones canalizados a cuentas offshore, y lo más condenatorio, correos electrónicos del propio Rogelio Cobos aprobando el presupuesto para la adquisición de trabajadores y discutiendo protocolos de retención. En una hora, la historia había sido retomada por todos los principales medios de noticias. Televisa, TV Azteca, Milenio, El Universal,
todos lo estaban cubriendo. Equipos de televisión descendieron sobre las instalaciones de Cobos. Aparecieron manifestantes fuera de la hacienda Cobos. Las redes sociales estallaron con boicot Cobos, siendo tendencia nacional. A las 9:15 de la mañana, agentes federales allanaron la sede de Manufactura Cobos y la oficina de inversiones Herencia. Antonio Reyes había coordinado con la FGR. Docenas de agentes con órdenes de cateo, incautando computadoras, archivos y registros financieros. A las 10 de la mañana, Rogelio Cobos, su esposa Leonor y su hija Carolina habían sido detenidos bajo cargos de trata laboral, delincuencia organizada y conspiración. Las fotografías de ellos siendo sacados esposados se volvieron virales inmediatamente. Gerardo vio todo desarrollarse en la televisión en vivo. Marco a su lado comiendo cereal y viendo dibujos animados, felizmente inconsciente de que su padre acababa de orquestar la destrucción de una de las familias más poderosas de México. Santos palmeó a Gerardo en el hombro. «Lo hiciste, hermano. Realmente lo hiciste». «Todavía no», dijo Gerardo. «Esto es solo el comienzo. Intentarán luchar. Contratar a los mejores abogados. Cobrar favores. Presionar a los testigos. La verdadera batalla comienza ahora». Pero Gerardo estaba equivocado. La verdadera batalla ya había terminado. Durante las siguientes 72 horas, el Imperio Cobos colapsó como un castillo de naipes. Estado tras estado abrió investigaciones en las instalaciones de Cobos. 6 senadores devolvieron donaciones de campaña y condenaron públicamente a la familia. 3 jueces se recusaron de casos pendientes que involucraban intereses de Cobos después de que sus lazos financieros fueran expuestos. La contabilidad forense de Timo Jaramillo reveló que los Cobos habían evadido más de 1,200 millones de pesos en impuestos, desencadenando una auditoría del SAT que congeló todas las cuentas bancarias familiares. La CNBV lanzó una investigación sobre fraude bursátil. El Instituto Nacional de Migración, INM, comenzó a entrevistar a trabajadores en cada instalación de Cobos, descubriendo docenas de violaciones de visas y abusos laborales. Pero el golpe más devastador vino desde adentro. La fuente interna de Gerardo se reveló como el sobrino de Rogelio, Jorge Cobos, quien dio una conferencia de prensa donde detalló décadas de abuso familiar. Como su propio padre había sido marcado. Como los primos que intentaban dejar la familia habían sido amenazados, chantajeados o algo peor. Como todo el imperio Cobos fue construido sobre una base de crueldad y control que abarcaba generaciones. El testimonio de Jorge abrió las compuertas. Más miembros de la familia se presentaron. Exempleados compartieron historias de abuso laboral. Socios comerciales revelaron décadas de tratos fraudulentos. Los Cobos no solo perdieron su imperio. Perdieron su reputación, su libertad y su futuro. Rogelio Cobos fue retenido en prisión preventiva, considerado un riesgo de fuga dadas sus cuentas en el extranjero y contactos internacionales. Leonor Cobos cooperó con los fiscales, aceptando testificar contra su esposo a cambio de cargos reducidos. Y Carolina, la pronto exesposa de Gerardo, fue procesada por múltiples delitos graves y enfrentaba 20 años en un penal federal. Antonio Reyes aseguró una orden de custodia de emergencia dando a Gerardo la custodia exclusiva de Marco, con Carolina sin derechos de visita pendiente el resultado de su juicio. El juez también otorgó una orden de restricción contra toda la familia Cobos prohibiendo cualquier contacto con Marco. Gerardo había querido justicia. Lo que obtuvo fue una aniquilación total. 2 semanas después, Gerardo se sentó en el vestíbulo de un tribunal familiar esperando la audiencia final que disolvería oficialmente su matrimonio con Carolina. Marco estaba con Santos en casa trabajando en un proyecto escolar. Carolina emergió de una sala de conferencias, flanqueada por su defensor de oficio, con los activos de su familia congelados, ya no podía pagar a los despachos de élite. Se veía demacrada, mayor, nada como la mujer con la que Gerardo se había casado. Se detuvo cuando lo vio. ¿Podemos hablar solo un minuto? Gerardo consideró negarse, pero la curiosidad ganó. Asintió y se sentaron en una banca lejos de la multitud. Lo siento, dijo Carolina en voz baja. Sé que eso no arregla nada. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimar a Marco. Pensé que lo estaba preparando para la familia que heredaría. Fui criada de la misma manera. La marca, el control,
las expectativas. No conocía nada diferente. Estabas en el Consejo de Inversiones Herencia, dijo Gerardo fríamente. Sabías sobre el tráfico. Aprobaste los presupuestos. Firmé papeles que mi padre me dijo que firmara. No hice preguntas. Debería haberlo hecho. Lo sé ahora. Las lágrimas corrían por su rostro. Perdí todo, Gerardo. Mi familia, mi libertad, mi hijo. Iré a Santa Marta por años. Mi vida ha terminado. Murieron trabajadores debido a la operación de tu familia. Personas fueron esclavizadas. Niños fueron marcados. Tu vida no ha terminado. Está recibiendo lo que merece. Carolina asintió, secándose los ojos. ¿Le harás saber a Marco que lo amaba? Incluso si lo mostré terriblemente, incluso si le fallé. Si lo amaba. Le diré que dijiste eso. Si lo cree o no, no depende de mí. Carolina se puso de pie, con los hombros caídos. Siempre fuiste más fuerte que yo. Debería haberte elegido a ti sobre ellos, pero no supe cómo. Ella se alejó caminando de regreso a su abogado. De regreso a su futuro incierto. Gerardo no sintió nada. Ni simpatía, ni ira, solo una fría certeza de que había hecho lo correcto, incluso si los métodos habían sido brutales. El divorcio se finalizó esa tarde. Gerardo salió del juzgado como un hombre libre, su hijo a salvo, sus enemigos destruidos. 6 meses después, Gerardo estaba sentado en el porche trasero de su casa, viendo a Marco jugar en el patio con el perro de un vecino. La cicatriz de la quemadura todavía era visible en el brazo de su hijo, pero Marco ya no la escondía. Si algo, la llevaba como un recordatorio de su fuerza, de que había sobrevivido a algo terrible y salido al otro lado. Santos visitaba frecuentemente junto con Andrés, Antonio y el resto del equipo que había ayudado a derribar a los Cobos. Se habían convertido en algo así como una familia, unidos por un propósito compartido y el conocimiento de que habían hecho algo importante. Los juicios de los Cobos estaban en curso. Rogelio Cobos enfrentaba 47 cargos federales y probablemente pasaría el resto de su vida en el altiplano. Leonor había testificado contra él, recibiendo una sentencia de 10 años. Caroline se había declarado culpable de cargos menores y recibió 15 años. La operación de inversiones Herencia había sido desmantelada con más de 200 trabajadores liberados y provistos con estatus legal y compensación. La hacienda Cobos había sido vendida, y las ganancias fueron a la restitución de las víctimas. Manufacturas Cobos había sido dividida y vendida a varios competidores con protecciones para los empleados escritas en cada acuerdo de venta. El nombre Cobos, una vez sinónimo de poder y riqueza, era ahora sinónimo de corrupción y crueldad. Gerardo había ganado completa y absolutamente. Los enemigos que habían lastimado a su hijo habían sido borrados, pero la victoria se sentía vacía a veces. Marco todavía tenía pesadillas. Todavía se estremecía cuando veía a alguien que se parecía a su abuelo. Todavía hacía preguntas que Gerardo no sabía cómo responder sobre por qué su madre lo había permitido. Sobre qué significaba que su propia familia lo hubiera lastimado. Sanar tomaría tiempo. Años probablemente, tal vez toda una vida. Andrés Serrano apareció en la puerta de la reja llevando un six de cervezas. Pensé que podrías querer algo de compañía. Gerardo asintió. Pásale. Se sentaron juntos viendo a Marco jugar, bebiendo cerveza en un silencio cómodo. Finalmente, Andrés habló. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo sucedió? Gerardo consideró la pregunta. No. Lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de lo que hice. Rogelio Cobos construyó un imperio sobre el sufrimiento. Lastimó a mi hijo. Alguien tenía que detenerlo. La mayoría de la gente simplemente habría pedido el divorcio y seguido adelante. La mayoría de la gente no está entrenada para desmantelar organizaciones desde adentro. La mayoría de la gente no tiene los contactos o habilidades para enfrentarse a un imperio de miles de millones de pesos. Gerardo tomó un sorbo de cerveza. Pero yo sí. Y cuando alguien lastima lo que amo, uso cada herramienta a mi disposición para arreglarlo. ¿Crees que Marco entenderá algún día lo que hiciste por él? Eso espero. Espero que entienda que proteger a las personas que amas no siempre es limpio o fácil.
A veces requiere decisiones difíciles. A veces requiere convertirse en la cosa contra la que luchaste, despiadado, calculador, dispuesto a destruir. Pero la diferencia no es el porqué. No hice esto por poder o dinero. Lo hice porque mi hijo fue lastimado. Y tenía la capacidad de asegurar que nunca sucediera de nuevo. No solo a él, sino a cualquiera que pudiera haber caído en su trampa. Andrés asintió. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. No lo legal, no lo seguro, pero lo correcto. Marco corrió hacia el porche, con el perro en sus talones. Papá, ¿puede el tío Andrés quedarse a cenar? Quiero mostrarle mi proyecto de ciencias. Gerardo sonrió. Una sonrisa real. La primera en meses. Por supuesto, campeón. Ve a lavarte. Pediremos pizza. Marco gritó de alegría y corrió adentro. El perro siguiéndolo. Andrés alzó su cerveza. Por sobrevivir a la guerra. Gerardo chocó su botella contra la de Andrés. Por ganarla. Un año después de que el Imperio Cobos cayera, Gerardo recibió una carta. Era de Rogelio Cobos, enviada desde el penal federal donde estaba cumpliendo su cadena perpetua. Gerardo casi la tiró sin leer, pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Señor Castillo, he tenido un año para pensar en lo que le hice a su hijo, a mi familia, a todas las personas lastimadas por mis decisiones. Le escribo para decirle que tenía razón. Construí un imperio sobre la crueldad y me convencí de que era tradición. Lastimé a niños, incluido mi propio nieto, y lo llamé herencia. Exploté a personas y lo llamé negocios. Estaba equivocado. Completa y absolutamente equivocado. Sé que nunca me perdonará. No merezco perdón. Pero quiero que sepa que entiendo ahora lo que no podía ver antes. Que el poder sin conciencia es solo tiranía. Que la riqueza sin compasión es solo codicia. Que un legado construido sobre el sufrimiento no es ningún legado en absoluto. Usted destruyó todo lo que construí. Me quitó mi libertad, mi familia, mi reputación, y tuvo razón al hacerlo porque lo que construí merecía ser destruido. Espero que Marco sane. Espero que me olvide. Espero que crezca fuerte y amable. Todo lo que yo no fui. Y espero que sepa que a pesar de todo ganó, no solo porque fue lo suficientemente poderoso para derrotarme, sino porque usted tenía razón y yo estaba equivocado. Eso es todo lo que quería decir. Rogelio Cobos. Gerardo leyó la carta 2 veces, luego la quemó en la chimenea. No necesitaba la disculpa o reconocimiento de Rogelio. No necesitaba cierre de un hombre que había demostrado ser un monstruo. Lo que Gerardo necesitaba era enfocarse en el futuro, en criar a Marco para ser fuerte, compasivo y consciente de la oscuridad del mundo sin ser consumido por ella. En construir una vida que no estuviera definida por la venganza o la guerra, sino por el amor y el propósito. El pasado eran cenizas. El futuro era lo que importaba. 3 años después de que la familia Cobos cayera, Gerardo asistió a la graduación de la secundaria de Marco. Su hijo, ahora de 11 años, caminó por el escenario con confianza, aceptando su diploma y sonriendo para las fotografías. La cicatriz de la marca era apenas visible ya, desvanecida con el tiempo y el tratamiento médico. Después de la ceremonia, Marco encontró a Gerardo en la multitud. «Papá, hay alguien que quiero que conozcas». Hizo un gesto a una chica parada cerca, tal vez de 12 años, usando un vestido que no ocultaba del todo la cicatriz en su propio brazo. «Esta es Emma», dijo Marco. Su familia era una de las que trabajaba para las fábricas Cobos. Ella dijo que tú los ayudaste a liberarse y obtener su ciudadanía. La chica dio un paso adelante tímidamente. Señor Castillo, mi mamá me contó lo que hizo, cómo nos ayudó cuando nadie más lo haría. Solo quería decir gracias. Gerardo sintió que se le cerraba la garganta. No necesitas agradecerme. Hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero usted es el único que lo hizo, dijo Emma. Así que, gracias. Después de que ella se fue, Marco miró a su padre. Estoy orgulloso de ti, papá. Sé que lo que hiciste fue difícil. Sé que tuviste que hacer cosas que no querías hacer, pero las hiciste de todos modos porque era lo correcto.
Eso es lo que es la verdadera fuerza. Eso es lo que me enseñaste. Gerardo atrajo a su hijo en un abrazo. Estoy orgulloso de ti también, Marco. Cada día. Esa noche, solo en su estudio, Gerardo reflexionó sobre los últimos 3 años. La familia Cobos estaba dispersa. Rogelio en prisión, Leonor en una instalación de mínima seguridad. Carolina cumpliendo su sentencia, y poco probable que volviera a ver a Marco. El imperio que habían construido se había ido, borrado, reemplazado por mejores compañías con prácticas éticas. Los trabajadores que habían sido explotados habían sido liberados, compensados y se les habían dado nuevas oportunidades. Muchos se habían quedado en México, construyendo nuevas vidas libres del miedo. Otros habían regresado a casa con familias que pensaron que nunca volverían a ver. Sus deudas perdonadas y sus futuros brillantes. Y Marco, dulce y fuerte Marco, había sobrevivido. No solo sobrevivido, sino prosperado. Era inteligente, amable y resiliente. Entendía que el mundo contenía oscuridad, pero eligió enfocarse en la luz. Sabía que su padre había hecho cosas terribles para protegerlo y lo aceptaba sin juzgar. Gerardo había ganado. No solo la batalla contra los Cobos, sino la guerra por el futuro de su hijo. Marco crecería libre de la maldición de la marca. Libre de una familia que habría aplastado su espíritu. Libre para convertirse en quien quisiera ser. Eso valía todo. Los riesgos, el peligro, los compromisos morales, todo. Gerardo abrió su laptop y escribió un último correo electrónico encriptado a Andrés, Santos, Antonio, Timo, Nacho y Javier, el equipo que lo había hecho todo posible. Gracias por creer en mí, por ayudarme a proteger a mi hijo, por estar dispuestos a luchar cuando nadie más lo haría. No podría haber hecho esto sin ustedes. Los Cobos están acabados, los trabajadores son libres, Marco está a salvo, la misión está completa. Espero que todos estén bien. Espero que sepan que lo que hicimos importó, que hicimos una diferencia. Manténganse fuertes, manténganse alerta, y si alguna vez me necesitan para algo, estoy aquí. Siempre leales, Gerardo. Presionó enviar, cerró la laptop y subió las escaleras para ver a Marco. Su hijo estaba dormido, tranquilo, soñando sueños que no incluían dolor o miedo. Gerardo se paró en la puerta, viéndolo respirar, y se permitió un momento de pura gratitud por la seguridad de su hijo, por la lealtad de su equipo, por la fuerza para hacer lo que necesitaba hacerse. Rogelio Cobos había preguntado qué haría Gerardo si Carolina se reía de sus amenazas. Gerardo se lo había mostrado, y al hacerlo, había probado una verdad simple. El hombre más peligroso en cualquier habitación no es el que tiene más dinero o más poder. Es el que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Gerardo Castillo había sido ese hombre y había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.